que yo pude descubrir poco a poco que cuando tú sirves con amor, no importa tanta la necesidad que tengas, realmente los espacios se te van abriendo muchos caminos. Sí, porque es una forma de conectar directamente con las personas, porque saben que estás trabajando con tu corazón. Personas que en algún momento te han lastimado, sabiendo de que no te portaste tan mal o que trataste de hacer lo mejor y dar lo mejor de ti, y recibes eso como respuesta, se sufre en su momento, pero ahí es donde viene la prueba. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos un nuevo episodio de aquí de nuestro podcast TRIA, 3 voces, 2 generaciones. Hoy tenemos una invitada muy especial, Lola, que es una empresaria acá de la área aquí de Virginia y está aquí hoy con nosotros. Como siempre es su servidor Miguel Castellanos, mi querido amigo Arturo Castillo. ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Hoy tenemos una invitada súper especial. Y también me encuentro aquí con... Ricardo Castillo. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos? Un placer para mí, bueno, tener aquí de invitada a Lola Gómez. Imagínate, eso es un honor para nosotros tenerte aquí, Lola. Gracias por haber recibido nuestra invitación. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de Lola. Lola es empresaria, tiene una empresa, bueno, varias empresas tiene Lola, ¿cómo se llama? De contabilidad. Va a montar en futuro, ¿lo podemos decir? Claro. Próximos negocios. Va a ser empresaria como dueña de restaurante, va a ser un área nueva. Pero bueno, Lola, ¿quién mejor que tú para que nos digas quién es Lola? Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, siempre agradecida con Dios por permitirme estar aquí presente y poder compartir esta mesa, bueno, con Ricardo, que ya lo conozco ya de varios años, y por supuesto con estos jóvenes guapísimos, que hay que llenarnos de esa energía, de esa juventud bonita. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias por venir. A ti por venir, Lola. Cuéntanos. Después vamos a llegar a la parte empresarial. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Estados Unidos, Lola? Me voy para 27 años, casi 28 años. Lola es americana. Hace 28 años. 28 años. ¿Y de dónde eres, Lola? ¿De dónde eres? Eso duro. Soy del estado de Jalisco, de México, pero es un pueblito que está entre medio de Tequila, Jalisco y Guadalajara, Jalisco. Ok. Cuando llegaste aquí, Lola, hace 27, 28 años, ¿qué fue lo primero que hiciste? Eras una niña, prácticamente eras joven, bien joven. Eres joven igualita. Sí. No vamos a revelar la edad de ella, no la vamos a decir. Maquillaje es lo que nos hace abrir las arruguitas. Sí, mira, estaba muy jovencita, mi niño, el mayor, que ahorita tiene 31 años, soy madre de 3 hijos, 31, 23, y próximamente la niña 17 años. Digo la niña porque sigue siendo mi niña, mi adolescente. Él iba a cumplir 1 año de edad cuando llegamos a este país. Como todas las experiencias que escucho, no fue nada fácil porque desprenderte de tu cultura, llegar a un país desconocido, sin saber hablar el idioma, sin tener unos documentos legales para poder trabajar, fue muy difícil desprenderme de mis 4 hermanos. Yo soy la segunda de la mayor y prácticamente yo venía formando, aunque era muy niña, venía tomando el papel de mamá por circunstancias que se dieron con mis padres, ¿no? Entonces, desprenderme de esos 4 hermanos para mí era como dejar parte de mi corazón ahí, y por ese lado fue muy difícil, pero a la vez entendía, aunque era muy jovencita, que el tener que emigrar a este país era por la misma necesidad, ¿no? En la falta de oportunidades de trabajar en nuestro país, económicamente en crisis, y como muchos, venir a buscar un futuro mejor, ¿no? Y bueno, el proceso ha sido difícil también, muy duro, pero siempre muy agradecida con Dios porque nos ha permitido y nos ha dado muchas oportunidades de seguir avanzando. Yo pienso que este país realmente ha sido un país de muchas oportunidades para quienes lo han sabido aprovechar. Sí, qué bueno. Y ese primer trabajo, ese primer trabajo, ¿te recuerdas qué hiciste? Por supuesto, solamente he tenido 2 trabajos. El primero, en unas clases que me metí a tomar inglés, ahí con mi esposo conocimos a una muchacha que yo digo que siempre Dios nos pone ángeles en el camino. Soy muy creyente en Dios. Y ella fue la que me ayudó a conectar para conseguir un trabajo en banquetes.
¿no? Que en aquel entonces lo que era la construcción y banquetes era lo mejor pagado. Y bueno, para mí en ese tiempo, haber llegado en 1996 y ganar $12.50 sin hablar el idioma, sin tener documentos legales para trabajar, porque ya todos sabemos, ¿no? Lo Sí, que es no, ese no, oye, tema. Entonces, para mí fue una gran bendición. Y así fue como comencé a apoyar a mi esposo, porque entre los dos era que teníamos que trabajar, como todo, el cuartito que teníamos, bueno, rentábamos un apartamento, dormíamos en el piso, no teníamos ni para comprar un colchón, después compramos el colchoncito y así eventualmente nos fuimos haciendo de muchas cositas, ¿no? Y así fue como se nos fueron abriendo las oportunidades. Nace mi segundo hijo y ahí es donde se me presenta la oportunidad de trabajar en una oficina, precisamente con venezolanos como ustedes, y en recepción, y ahí es donde se me abre la otra oportunidad pues, de ser ahora dueña de mi propio negocio, ¿no? Tuve la oportunidad de comprar la oficina, pero fueron 15 años después de haber trabajado en esa oficina. empezaste como recepcionista y después terminaste dueña de la empresa que Gracias a donde empezaste Dios. como recepcionista. Gracias a Dios, todo se lo debo a Dios. Wow, vieron ese tremendo, pocos casos son así, que tú llegues de recepcionista a una empresa y después terminas siendo la dueña de la empresa. ¿Y cómo fue ese proceso, Lola, para tú llegar a ser dueña? Duraste 15 años, después de recepcionista, me imagino que fuiste escalando Sí. posiciones. Sí, mi ex jefa, que una gran mentora, que la quiero mucho y siempre le pongo mis oraciones porque estoy muy agradecida con ella por la oportunidad que me dio. En mi vida había tocado una computadora, era mi segundo trabajo, muy jovencita, 18 años, entonces ella me dio la oportunidad. Lo hice con mucho amor, pero a la vez mucha necesidad, porque había que cubrir muchos gastos, pero sobre todo algo que encontré yo ahí era la pasión de servir. Y creo que eso fue lo que me diferenció con muchas otras personas. No, no quiero verme como muy acá, ¿verdad? Como dicen, muy alzada, como decimos los mexicanos, pero sí fue algo que yo pude descubrir poco a poco, que cuando tú sirves con amor, no importa tanta la necesidad que tengas, realmente los espacios se te van abriendo muchos Sabe, sabe. caminos. Sí, porque es una forma de conectar directamente con las personas, porque saben que estás trabajando con tu corazón, no solamente verlos con un signo de pesos, porque lo tengo que hacer. Y esto es algo que en lo personal se lo aconsejo siempre a jovencitos, a mis hijos, de que siempre lo que tienen que hacer es pensar en que están sirviendo al prójimo. Y esto es un mandato de Dios, y si tú lo sigues al pie de la letra como va, no hay falla de que te vaya mal. Así es. Wow, Así es. qué buen mensaje de verdad. ¿Estás escuchando, verdad, Artur? Sí. Ajá, escuchen ustedes, Arturo, Miguel, escuchen bien, y yo mismo también, porque yo me quedé así como concentrado Sí, viéndote esa sí. parte de servir, y eso nos lo dicen mucho a nosotros, nuestros mentores. Nosotros vamos a clases, recibimos mentoría, y siempre la parte de servir siempre está como que en lo más alto. Dios no se queda con nada. Cuando Dios todo lo ve. Hay personas que no creen en Dios, es algo que respeto, ¿verdad? Cada quien, pero yo por experiencias propias les puedo decir que en momentos de mucho sacrificio, de mucha desesperación, de crisis económicas, crisis en salud, en todos los aspectos, y tú siempre aclamando a Dios de que Dios va a estar contigo, de que Dios te va a guiar, Dios te va a abrir puertas, que Dios no te abandona, y que cuando tú ayudas al prójimo de diferentes formas, porque muchas veces pensamos que solo es la parte económica, sino que también es la parte en tu servicio, ¿verdad? A veces unas palabras de aliento, o mira, necesito ir a que me lleves con un doctor, yo te llevo. Esa parte que tú lo haces, Dios te lo triplica, y esto yo lo he comprobado una y mil veces. Y entre ese servicio, lo voy a decir de esta forma, es siempre tener presente a tus padres. Es algo que Dios, a mi esposo y a mí nos permitió siempre estar apoyando a nuestros padres en diferentes formas, y es de verdad, como Dios te recompensa, es increíble, es muy hermoso. No, muy bonitas palabras, en verdad. Todo muy bonito. Y Sí, sí, cuando te enfocas, ¡Corte, mi chavo! No, No. no, 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 ahí seguimos, después cuando te invitamos. enfocas en servir, todo viene en consecuencia. Yo me he dado cuenta cuando tú te enfocas en ayudar, en servir y sin esperar nada a cambio, siempre vienen las oportunidades y todo viene en consecuencia, como tú dices.
Dios no se queda con nada. Y también hay una cosa que me gusta mucho explicar, que es, o sea, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero también tratar a los demás como te Te gustaría gustaría ser que te tratado. traten a ti. Y parece mentira, pero cuando tú haces eso y lo aplicas, todo fluye. Que no es Tanto fácil, ¿eh? relaciones, negocios, y no es fácil. No es fácil. Así que tenemos mucha paciencia. Amar a tu prójimo como a ti mismo, yo creo que en este aspecto, sobre todo cuando hay personas que te han hecho mucho daño, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos una historia donde una experiencia de que mira que le ayudé a esta persona y qué mal agradecido, o habló mal de mí, me difamó, o cuentan su propia versión en como sea. Entonces ahí es donde viene la prueba más difícil, donde es ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque amar a personas que me han tendido la mano, amar a mi esposo, amar a mis hijos, a mi familia, amistades muy queridas, no es un sacrificio, No, no es un esfuerzo. es fácil. Pero a personas que en algún momento te han lastimado, sabiendo de que no te portaste tan mal o que trataste de hacer lo mejor y dar lo mejor de ti, y recibes eso como respuesta, se sufre en su momento, pero ahí es donde viene la prueba. Así es. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo en lo personal me ha tocado ciertas situaciones donde he tenido que ir a hablar con Dios y le he pedido perdón y le he dicho, Señor, yo quiero orar por esta persona, pero ahorita no me nace del corazón todavía. Pero te pido ayuda, ayúdame, porque es tan bonito y es algo que te libera cuando logras hacerlo. Sientes que regresa tu paz, sientes que regresa tu armonía, te llenas de vida, te llenas de salud, te llenas de energía. No sé cómo explicarlo, pero es algo tan hermoso cuando por fin logras orar por esa persona que tanto te hizo daño. Es ahí donde dice que no es tanto perdonar a la persona, sino que el beneficio del perdón a uno mismo. Te sientes liberado, te sientes. Totalmente. Lola, y como empresaria, ¿cómo llevas esa parte? O sea, de la paciencia, porque sabes que ya como empresaria ya es diferente. Empleados, clientes, familia. Como negocio. O sea, sí, o sea, es algo que es fuerte, el poder amar a los demás, o sea, a tu prójimo y tratar a los demás como te gustaría ser tratado. Hay veces que ya la paciencia se va. ¿Tú cómo lo manejas? Es fuerte. Mira, ah, eh, yo nunca digo que tengo empleados. Eso es una palabra que yo siempre lo aprendí, me nació de mi corazón, nunca decir tengo tantos empleados. Yo siempre he dicho que somos un equipo de trabajo y somos una familia. Cada uno en el trabajo, en la parte laboral, en la responsabilidad que tenemos, cada uno tiene sus propias responsabilidades, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos reuniones en el trabajo, siempre enfatizo esa parte. Yo no soy jefa de nadie, yo no soy niñera de nadie, cada uno tenemos nuestras responsabilidades. En nuestras reuniones platicamos bien cada uno qué responsabilidad tiene y después cómo nos podemos apoyar uno al otro y cubrir uno al otro, ¿sí? Como si fuéramos una familia muy unida. Entonces, nunca tomo ese papel de que aquí mando yo y aquí se hacen las cosas como yo quiero. Para nada. Al contrario, yo siempre soy abierta a decirles si ustedes tienen mejores ideas, son bienvenidas y se trata de mejorar y crecer, ¿verdad? Facilitarnos el trabajo. Tengo generaciones que estamos tocando el tema hace rato. Por ejemplo, Arturo, ¿qué edad tienes, Arturo? 19 añitos. Bueno, ahí tengo el más jovencito, tiene 23 años, que es mi hijo el mediano. Después viene una de las contadoras que tiene 30 años, mi hijo el mayor que tiene 31, mi esposo, bueno, mi marido, voy a decir tu edad, que tiene 56, va a cumplir 56 Saludos, años. saludos, un saludo a Elías por ahí, un saludo. Otra de las contadoras que ya andan los 60 años y su servidora y en la temporada de impuestos que vienen otras personas a apoyarnos, ¿no? Pero somos un equipo y siempre buscando lo mejor de dar el servicio a los clientes. Una de las cosas que me costó mucho, mucho, fue aprender a delegar. Yo creo que esa experiencia la escuchas muchas veces con Ujú. empresarios o personas que Sí, es una parte difícil. es muy difícil. A mí me costó mucho trabajo aprender a delegar. También cómo todo el tiempo estar buscando soluciones y cómo tener la paciencia que acabas de mencionar cuando un cliente está molesto por algo. ¿Sí? Ujú, Hay clientes que a veces no les das gusto con nada ujú. y aprender de que ellos en su interior o en su vida personal, quizá en la vida no les ha ido muy bien. Y a mí también me costó mucho tratar de entender esa parte, ¿no? Pero cuando ya lo empiezas a dominar,
ya las cosas empiezan a fluir mejor. Creo que la práctica es la mejor universidad que puedes tener. La práctica es el maestro. Lola, y continuando, o sea, me voy otra vez un poquito más atrás. ¿En qué momento tú dijiste yo quiero ser empresaria? Porque tú empezaste como recepcionista, así fue, ¿verdad? Sí. Y después, ¿cuánto tiempo tú empezaste a visualizar y dijiste yo quisiera trabajar por mi cuenta? Mira, ¿En qué momento? te voy a contar esta anécdota bien rapidito. Mi papá es músico de toda la vida. Nosotros comimos, vestimos, tuvimos techo, educación, gracias al trabajo, al duro esfuerzo de mi padre. Es músico, trabaja en el mariachi. ¿Y cantas? No. Que una Sí, cantadita sí, aquí, ya cuando Lola. quieran que termine el programa y que ya no quieran correr, ahí me suelto una Ahí canción canta, bueno, y salen eso va a disparados pasar. Espérense hasta el final que Lola va a cantar al final. al final. Lo tenemos ahí. Sí, dice mi marido que creo que la chimoltrufia me gana a mí, para que se den una idea. Para que se den una idea. Mi papá viajaba mucho y normalmente lo veíamos 1 o 2 veces al mes, ¿sí? Por los viajes que él tenía con la música. Entonces, él siempre llegaba con unos botecitos de muchas monedas y era, váyanse a las tiendas y gasten, inviten a sus amiguitos y era muy bonito. Pero en una ocasión, yo tendría mis 13 añitos, 12 añitos, y en una ocasión mi papá me dio las monedas y yo le dije, yo no las quiero, yo quiero ganármelas por mí misma. Mis padres tienen un terrenito donde mi papá cada vez que iba plantaba pepinos, cacahuates, jícama. Bueno, jícama es una fruta mexicana, no todo el mundo la conoce. Hacía su plantío de verduras y frutas. Entonces era temporada que ya salía. Entonces yo le dije, papi, me regala esas frutas para yo poderlas vender afuera. Y mi papá me dijo, mija, pero no tienes necesidad de hacer eso. Yo ya te traje todas tus moneditas. No, pero yo quiero ganármela por mí misma. Fue algo que salió de mí. En su momento no lo entendí. Ahora de adulta entiendo que es algo que ya lo traía, ¿no? Que me gustaba. Saco mi mesa, saco mi verdurita, muy típico en México, vender fruta con sal, chile y limón. Ok. Para muchos países se les hace muy rara esa mezcla, pero en México es muy común. Entonces yo me acuerdo que saco mi mesita, saco mi verdura, mis frutitas y todo, y empiezan los vecinos a comprar y todo. Y recuerdo que era un puñito bastante así de monedas. Y yo agarro esto y vengo y le digo a mi papá, papi, ¿vio? Yo lo pude ganar sola. Y mi papá siempre se recuerda de eso porque él dice que le llamó mucho la atención, ¿no? Como una niña tan niña Niña. tenía ya ese deseo de hacerlo. Después, ya como a los 15 años, me dio por vender ropa. Ahí, cerca de ahí había un pueblo donde eran fábricas que hacían por mayoreo. Y entonces estaban muy de moda esas falditas cuadraditas como escolares. Y yo decía, bueno, si me compro 3 docenas y me cuesta tanto y yo las vendo tanto. Y bueno, pues fue muy bonito porque mi papá me prestó un cuarto muy lindo, lo arreglé con sus maniquís y todo. En la experiencia, pues me fue mal porque no pude cobrar lo que daba, no sé cómo dicen ustedes, como a crédito. Nosotros Sí, a decimos a crédito. fiado. Sí, también fiado, sí. Entonces ya cuando estaba queriendo cobrar, no me pagaba, no tengo dinero. Entonces creo que ahí tuve mi primera experiencia de no saber cómo manejarlo en la parte administrativa, ¿no? Entonces por eso siempre digo que en los negocios hay que saber cómo administrarlo para que vaya caminando mucho mejor. Pero es preferible dar esos golpes al principio, No, fue ¿verdad? así como que, pero nadie me paga Sí, y yo invertí sí, tanto dinero. normalmente pasa. A mí también me pasó una situación así también parecida, también Sí, que compré una ropa aquí en Estados Unidos y me la para llevé para revender. Venezuela y le vendía a bastantes personas, pero entonces las otras personas no me pagaban. Y mira, y hasta uno peleaba con la gente, porque terminabas con gente que era amistad tuya y después no terminaste sin Sí, hablarle porque no te pagaron. son típicas Nunca, historias, ¿verdad? ¿no? O sea, no, yo me recuerdo ahorita que, mira, ni me acordaba, pero sí, hay unas personas que nunca pagaron y prefirieron más nunca llamarte ni nada, y eran amistades, y por eso, por un pantalón, por una ropa, Pasa bastante, Pasa mucho. sí, pasa ¿verdad? Pero bastante. bueno, ahí tú también te dabas cuenta que esas personas no iban a ser tus amistades de Sí, verdad. sí, pero creo que también después tuve otra oportunidad donde me invitaron a hacer un negocio, íbamos a hacer un restaurante por aquí cerca, en Stafford, para los que Ujú. conocen la ciudad, y iba a ser un de pollos rostizados. Y bueno, después cuando ya estaba negociado y todo, la proyección, el plan del restaurante, mm,
estas dos personas me salen con que uno había perdido un restaurante en otra ciudad y que no tenía dinero para poner, pero tenía el equipo y estaba valorizado en tanto. Y luego la otra persona me dice, bueno, yo voy a aportar dinero, pero al final también estaba pasando un proceso económico de bancarrota y entonces no podía tener como cosas a su nombre. Entonces, en resumen, el contrato de 10 años tenía que quedar bajo mi nombre y yo era la que iba a tomar como esa responsabilidad mayor. De ahí tuve un problema de salud y como que fue un mensaje muy claro de que no tenía que hacerlo. Entonces me retiré. Aprendí porque pude ver cómo se negociaba este proceso de los contratos por renta de un local, etcétera. Y bueno, después tuve otro negocio donde perdí, estoy hablando en el 2013 o 2012, más de $50,000, que también era una sociedad donde se iban a importar productos como chía, frijol, café de Nicaragua y también pasó el tiempo y bueno, se dieron muchas cosas y otra amiga y yo fuimos estafadas prácticamente, aunque todavía se dice que hay la esperanza de recuperar ese dinero, pero ya pasaron muchos años y ya es como cosa perdida. Pero también aprendí mucho. Creo que en todas las experiencias que logramos tener, que no siempre salen exitosas como lo deseamos, Ujú, siempre hay que sacar lo positivo y decir, ¿qué aprendí de esto? claro. Porque sí se aprende mucho de Porque a todo. veces se gana y a veces se aprende. Gracias a todas esas experiencias, pues puedo decir que lo que estoy emprendiendo ahora ha sido toda una escuela, una universidad. Claro. Y bueno, también estuvimos 2 años en México, del 2004 al 2006. Allá desarrollamos un negocito. No sé si han escuchado hablar de lo que es la pintura electrostática Sí, o la pintura epóxica, sí, que es yo sí este lo conozco. acabado, para los que no saben, es este acabado con lo que pintan los vehículos, Ujú. ¿sí? Nada más que en el caso de nosotros, pues obvio, no era ese nivel, pero sí pintábamos mucho lo que eran muebles metálicos, muebles escolares, Y las ventanas de aluminio también eran eh, con pintura electrostática. y bueno, se manejaban unos hornos de gas y como todo, llegamos de cero a aprender. Esa fue otra experiencia, creo que fue una de las más fuertes que hemos tenido mi esposo y yo, porque llegamos a usar líquidos muy fuertes, como hasta el ácido muriático llegamos a usarlo, desengrasantes, para cubrir y todo el proceso de lavado. Es bastante extenso explicarlo y llegar a tocar puertas y darme a conocer en la ciudad de Guadalajara, pues todavía estaba muy jovencita, entonces era como que esta que sabe de eso, ¿no? Claro. Entonces yo decía, Señor, deme la oportunidad. Teníamos que llegar a puras fábricas, ¿sí? Donde fabricaban por miles de mesas, de muebles escolares, y llegar y deme la oportunidad, no le voy a cobrar nada, pero deme la oportunidad. Y una de las quejas que había con todos los que visitaba, todos los empresarios de estas fábricas, todos se quejaban por el tiempo de entrega. Entonces yo con mi esposo decimos, bueno, si nos vamos a comprometer, tenemos que cumplir. El tiempo de entrega. Viste que ahí estaba Ahí el valor. estaba el valor. Entonces tenemos que cumplir. Y hubo muchas situaciones donde los hornos se nos descomponían. Fuimos contratando un trabajador, después dos, después tres, y después de repente no llegaban. El lunes es típico en México que muchos no llegan a trabajar, no en Venezuela, También muchas veces, sí, en Latinoamérica se parece. y de repente no llegaban, y nosotros atrasados, y dicen, bueno, si nos tenemos que quedar hasta las 2 3 4 5 de la mañana, tenemos que cumplir con el tiempo de entrega. Y eso fue lo que nos abrió muchísimas puertas. Llegó un momento, digo así abiertamente, que nos tuvimos que dar el lujo de rechazar trabajos, pedidos que nos hacían, porque sabíamos que no teníamos la capacidad y no íbamos a cumplir con el tiempo. Entonces los clientes que tomábamos teníamos que cumplir y respetábamos. Entonces eso se empezó a correr la voz entre todos los fabricantes de lo que era el local de la ciudad, de la zona. Y eso nos empezó a abrir muchas puertas. Finalmente se logra establecer el negocio y viene una persona de mucha confianza y decidimos regresarnos a México por la oportunidad de trabajo que tuve acá y dejar a esta persona y la historia ya se la han de imaginar. Wow, Sí, wow. montó su propio negocio, nos, Porque pasa nos siempre dejó eso. mucho en problemas, como decir aquí el IRS o Sí, el con los Servicio de Rentas impuestos. Internas, allá se le llama el SAT.
Y bueno, tuvimos que viajar, resolver muchos problemas, llegar a hablar con los clientes, rescatamos el negocio, después dejamos a otra persona de mucha confianza, muy cercana a la familia, nos fue peor hasta que tuvimos que cerrar y emprender y continuar acá. O sea, desde pequeña emprendedora. O sea que todas estas experiencias en muchos ramos ha sido muy bueno, pero la que más me ha enseñado y la que más he aprendido de la gente, de mis clientes bellos que tengo por más de 20 años, es este negocio o este trabajo de lo que es hacer la declaración de impuestos, ¿no? Puesto. Los servicios de contabilidad, de declaración de impuestos corporativos, personales, registro de empresas. Esa fue la empresa que compraste Sí, cuando llegaste a recepción. ¿Y tenía el mismo nombre? Cuando llegaste de recepcionista, no, tenía otro nombre. Ok, entonces ella compró la empresa que se dedica a hacer taxes, registro de yo. empresa, la que tienes ahorita, o sea, Sí, 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 sí. y hacía lo mismo. Claro, ella era dueña de ese negocio, incluso llegó a tener como 8 oficinas en diferentes estados, aquí en Virginia, DC, Maryland, Ujú. Miami, y desafortunadamente por mal manejo del personal le fue muy mal. Entonces yo manejaba esta oficina de esta área de Woodbridge y ella manejaba la oficina que digamos era la headquarter o la La principal principal. en, en, en Falls Church, entonces ella se concentraba ahí y bueno, también tuvo un problemita de salud muy delicado, entre tantas cosas que pasaron, dijo, ¿sabes qué? Te vendo la oficina. Yo no me sentía preparada porque tenía miedo a meterme en la responsabilidad de lo que conlleva trabajar con cosas del gobierno, la responsabilidad de pagar una renta y todo lo que conlleva si el negocio no daba. No tenía todo el dinero para pagar el costo de esa oficina. Y bueno, ella fue muy buena y me hizo plan de pagos y por 2 años yo no pude cobrar ni $1 en salario. Vivíamos con lo que mi esposo aportaba en la construcción, ¿no? Entonces teníamos muchas limitaciones y gracias a Dios, pues poco a poquito yo creé mi propia estructura de, de hacer propaganda y me funcionó muy bien y así fue como empezamos a crecer un poquito más, ¿no? La idea era ir expandiéndonos a otros lados, a seguir abriendo otras oficinas, pero ya por temas de salud ya no pude hacerlo más. Lola, Pero seguimos ahí. ¿emprendedor se nace o se hace? Yo digo que las dos. Las dos. Yo digo que las dos. Definitivamente cuando ya naces con eso, se te va a facilitar más aventarte y Tenías algo, a perder más los miedos. Yo creo que lo tenía, tenías pero alguito, no sabía claro. y como de pueblo, ¿no? No había como mis padres para decir, vamos a apoyarla porque ella tiene este talento. No, eso lo fui descubriendo en el transcurso del tiempo y por la misma necesidad. Lola, entonces tú crees que la edad no es un limitante Para nada, absolutamente para nada. para nada, para nada, Es para cualquiera. para cualquiera que quiera hacerlo. Cuando tú tienes pasión por algo, y eso yo lo he comprobado, no importa. Vuelvo y repito, mientras tú lo hagas con amor, con entrega y con tu mentalidad de saber que estás sirviendo al prójimo, solito las cosas van a fluir. Obvio, hay trabajo de por medio, Claro. hay disciplina, hay acción, ¿no? Pero va a salir. Y eso es lo que yo he visto que detiene a muchas personas. Tengo la oportunidad de conversar con miles de clientes todos los años. Aprendo mucho de ellos también, he aprendido mucho de ellos, pero una de las cosas que más le detiene es el miedo, el miedo. Y para mí, cuando una persona viene y me dice, señora Lola, después de hablar con usted, gracias por darme ese empujoncito, es lo único que necesitaba. Y ver el cambio, cómo le cambió su vida, digo, wow, eso es lo que todos deberíamos de hacer. Si todos fuéramos así, Sí. creo que el mundo fuera muy diferente. ¿Cuántos años tienes ya con tu empresa, con la de los taxis? Cuando trabajé 15 años Ah, y la compramos fue 2012. dos, o sea, del 12 hasta ahorita tienes 12 años. 12 años. Ujú. Sí, estoy más o menos Sí. en este campo laboral A alrededor de 25 horas, o sea, 25 24. años. 13 años, Sí, 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 entonces. sí. Sí. Sí, y también pues un trabajo bastante extenso, bastante demandante, porque con tantos cambios en la reforma fiscal que hay, especialmente ahorita con el presidente que tenemos y esta nueva reforma que se acaba de aprobar, requiere mucho que estar ahí pendiente de los cursos, de estar leyendo, estarte actualizando, ¿no? Y me imagino que ahora te vienen y te preguntan más cosas. Yo todavía no he tenido chance de ir a preguntar mucho. Ajá.
Porque yo cuando me Porque siento... Ricardo siempre preguntó. No, Ah, sí. Me encanta que sea. No, lo sé, cuando dice voy para donde Lola, Que llega a las sea. 6 horas, eso tiene que ser una conversación. Y digo, Porque parece que va a entrevistarme ahí sí, en yo la digo, oficina. pobrecita Sí, Lola, y pobrecita 6 Lola. horas. sí, ahí yo digo, no, yo tengo que sentar aquí porque es que mira, yo siempre voy a recomendar algo dentro de mis cosas, como todo. Uno le ha ido bien, no tan bien, pero yo siempre le digo a la gente que cuando va a empezar algo, no solamente es tener las ganas, uno tiene que asesorarse bien. Sí. O sea, y yo a esta altura, a lo mejor cuando estaba más joven, quizás esto le funciona a los chicos que no saben qué hacer, pero necesitan, yo siempre le digo, busquen un contador, busquen su contador. Si pueden conocer un abogado, lo que pasa es que el abogado lo veo yo más complicado, porque hay como 2000 abogados y cada uno te dice diferente, pero bueno, eso no es el tema. Pero siempre le digo, búsquense un contador, búsquenselo, porque cuando uno está empezando un negocio, uno hace maravillas en su mente y todo, pero nunca tienes la parte fiscal clara, Bueno, nunca, voy a nunca. aclarar esto. Yo siempre se lo digo a mis clientes. Yo no soy contadora. Yo soy preparadora de impuestos. En la práctica por 25 años, pero en la empresa sí tenemos dos Claro, contadores, ¿verdad? es una empresa de contabilidad, o sea, Sí, hay sí, sí. contadores, al hecho que tú no seas, sí, pero tiene gente que es contadora en tu empresa. Sí, tienes esa experiencia. Y tiene la experiencia de más que cualquier contador, eso yo se lo puedo certificar. Pero tú tienes tu estructura y las personas necesitan, de verdad, todas aquellas personas que quieran empezar algún negocio, háganlo, porque la idea de este podcast es motivarlo a que lo hagan. Pero por favor, siempre busquen asesoría y asesoría buena, porque también asesoría hay mucha mala. Búsquese siempre su contador, su abogado y a las personas que hayan tenido éxito. O sea, que uno vea que el camino le ha avanzado. Porque como, mira, si yo hubiese recibido los consejos de la gente que cuando yo llegué aquí, yo no, yo estaba así. O sea, yo me acuerdo, recibí de mi sobrino, a él le hacía caso. Después vamos a buscar un contador. Gracias a Dios llegué a ti por medio Gracias. de Eduardo cuando fui. Y entonces yo dije, eso fue creo que uno de los segundos o terceros contactos que yo tuve aquí cuando estuve aquí en Estados Unidos y fue con ella y tuve de verdad la suerte que me tocó con ella. Yo como tú, yo siempre que voy a un sitio le digo a la gente, a Dios, por favor, yo casi no le pido tantas cosas a Dios. Sí, uno siempre pide, pero no le pido tantas como para no tenerlo, como decir, no lo voy a volver loco. Obligado. Molestar No, tanto. ¿Y no, sabes cómo es? sí, no, Imagínate. no lo voy a, no me Dios imagino. mío, oye, ya, déjame Pero, un rato, si tengo algo, mucho Trabaja trabajo. con Dios. pero si algo que pido, si algo que pido siempre cuando voy en una situación nueva, es que le digo, por favor, ponme las personas correctas. Sí. Sí, eso sí se lo digo, por favor, Dios, si voy a hacer algo, por favor, ponme las personas correctas. Porque también me han tocado personas incorrectas, y a lo mejor en ese momento no lo pedía. No lo sé, creo que a lo mejor no lo pedía. Pero ahorita sí lo hago. Y yo tuve la suerte, y tengo la suerte, de que me conseguí a ti. Ay, Te gracias. conseguí a ti, La y por eso bendición, estás aquí. Sí, y todas esas cosas hay que Yo decirle, sí- porque bueno, es así, ¿ves? Entonces me conseguí a una persona que es bien profesional con su trabajo y aparte de eso te explica, te dice y digo, bueno, esto era lo que yo quería, porque yo a veces Ricardo. no me gusta cuando la gente no me explica algo y yo me quedo como en el aire. Y no, yo sé que tú te fajas con tu gente. ¿Cómo se llama tu negocio actualmente? La empresa se llama Power Tax y esto se dio en una madrugada que no podía dormir y tenía que hacer el cambio de nombre de la empresa que habíamos comprado. Digo habíamos comprado porque todo lo que hemos hecho ha sido con mi esposo y yo, ¿verdad? Las decisiones, el apoyo que él me ha dado siempre, mi esposo ha sido una clave, una pieza súper importante en mi vida. Y siempre lo digo y lo presumo y le doy muchas gracias a Dios por haberlo puesto en mi vida. Entonces, cuando tomamos la decisión de aceptar la compra de esta oficina, este, teníamos que hacer el cambio del nombre y yo decía, ¿qué nombre le pongo? Entonces, había un señor que era el que nos hacía la parte del market, de la propaganda, los expedientes y cositas así. Él me ayudó a hacer el logo y entonces yo le decía, pero deme ideas, porque la verdad no tengo idea de qué idea. Y me mandó una lista y yo decía, mi corazón no conectaba con ninguna de ellas. Y un día como a las 3 de la mañana, yo estaba y hablo con Dios. Yo hablo mucho con Dios, yo sí lo molesto mucho. Yo sí lo Yo también. reconozco. ¿Tú también, Miguel? No, cada rato, por cualquier estupidez. Ojalá Yo que esta también. agua no me caiga mal en nombre de Dios. Yo, perdóname, Señor, pero ahí vengo otra vez. Y entonces decía, Diosito, dime, ayúdame, quiero un nombre que conecte, que vaya contigo principalmente, que sea un servicio al prójimo,
que no solamente es lucrarnos, ¿no? Claro que estamos en el negocio por hacer dinero, pero a la vez, ¿cuál es el servicio que yo puedo ofrecer a ellos para yo también ayudarlos? Que si va a pagar $1, que sea bien pagado, si va a pagar $500, que sienta que lo ameritó y que valió la pena. Entonces, hablando con él, y yo le digo, Señor, tú eres poder, tú eres todo. Y ahí dije yo, Power Tax. Y ese es el nombre de poder. Sí, Para mí está conectado con el poder de Dios. ¿Sí? Power Tax. está bien, está bien. Y bueno, Lola, como lo dijimos anteriormente, empresaria, ahorita sé que tienes, que lo que yo te dije, ya lo vamos a hablar luego, que tienes otro emprendimiento que está viniendo en camino. Este, coméntanos tú sobre eso, porque eso es primicia. Vamos a premiar. Primicia, porque aquí lo vamos a tener, Lola Sí. tiene otro negocio. Cuéntanos, Lola. ¿Qué se te ocurrió Gracias. ahora? ¿Qué se Porque te se le ocurrió? ocurren muchas cosas, se le ocurre vender frutas, se le ocurrió vender ropa, se le ocurrió una fábrica de pintura, Pintura. Estática. y deben haber varias cositas más por ahí, pero ahora qué se Sí. te está ocurriendo. Sí, mira, como que el tema hace rato que había tenido la oportunidad de asociarme para abrir un pequeño restaurante. En su momento no se dio. En el 2000, justo antes de que llegara la pandemia, no, perdón, no, antes de que llegara la pandemia tenía un cliente que estaba queriendo vender su restaurante y estábamos haciendo la negociación. No se dio porque uno de los requisitos que tenía ese edificio, porque es en un edificio, era que se tenía que vender desayunos, sí o sí, por el tema de alrededor de las oficinas que trabajan ahí, que son oficinas de gobierno y que entraban muy temprano a trabajar. Entonces, sí o sí se tenía que vender desayunos. Y en el tema mío dije, no, yo no me interesa esa parte. Entonces, bueno, no se pudo llegar a la negociación y lo descarté. Y aparte después dije, no, pero tienes razón. Cuando empecé a comentar a amistades, a familiares de eh, que estaba queriendo comprar un restaurante, honestamente el 90% era puro negativismo. No, pero ¿cómo te vas a meter en eso? Que mucha responsabilidad, que es lo peor. Cada vez que me decían que es lo peor, yo les digo, es que tú no sabes lo que es meterte a a un negocio contable, ¿no? Trabajar con el gobierno, trabajar con tantos clientes, estar solucionando, resolviendo tantos problemas, estar en la asesoría, estarte educando todo el tiempo, actualizando con las leyes. Yo es que no saben. Y honestamente algo que a mí me fascina y me encanta es la cocina, pero nunca como para hacerlo como por negocio. Entonces, se presenta la oportunidad de ahorita, en 2023, de negociar un local que está cerquita de la oficina donde estamos trabajando. Y yo dije, bueno, creo que esta es la oportunidad. Recuerdo que estaba mi esposo en una computadora, mi hijo estaba en la otra, yo estaba en medio y me doy cuenta que mi hijo el mediano viene y me dice, mamá, los del restaurante al lado, que era un restaurante japonés, ese se están yendo. Y yo, ¿en serio? ¿Están cerrando? Sí. Ah, ok. Y entonces yo volteo a ver a mi esposo y volteo a ver a mi hijo y les dije, se llegó la oportunidad. Y me voltearon a ver y bromeando me dijeron, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Bromeando me dicen, ¿de cuál estás fumando, mamá? Y yo le digo, de ninguna. Esto es algo natural, es algo que traigo en mi corazón y yo sé que Dios me lo está poniendo. Pero ¿cómo crees? Y honestamente estaba atravesando problemitas de salud y entonces era como que no era el momento. Pero había algo muy fuerte que me movía y yo sentía que sí. Entonces contacté al dueño del edificio y me dijo, Lola, por la cantidad de años que tienes aquí, te doy prioridad y negociamos y firmo contrato. Entonces, ha habido muchos obstáculos, retrasos, porque en los problemitas que yo he venido mencionando de salud, finalmente se me descubre algo, se me da un diagnóstico y ahí es donde tengo un colapso muy fuerte, donde casi pierdo la vida y el proyecto queda prácticamente abandonado. Digamos que iba un poco avanzado en lo que es la parte del diseño interior y cosas así, pero estaba en esa parte de que tenía que desprenderme de ese, que es un restaurante. Y Lola, ahorita que tocaste ese punto que casi pierdes la vida, y tampoco que, bueno, no lo vamos a hacer muy extenso porque hay cosas, me imagino, muy delicadas y muy privadas, pero ¿cómo fue ese proceso tuyo y sabiendo que tenías
tus negocios, porque tú eres cabeza de todo eso, tú eres cabeza, yo, bueno, así lo veo yo, de tu negocio, De familia. de tu familia, ¿no? Y Elías también, pues, pero yo siempre te veo a ti que eres la que va coordinando todo, eres como el motor, tú me corriges si sí o si no. ¿Cómo tú, en ese momento importó el negocio? ¿Qué sentiste en ese momento cuando tú estabas en ese proceso, en esa etapa mala de tu vida? Sí, mira, voy a hacer un resumen corto porque es bastante extenso. Todos mis problemas de salud comenzaron y yo creo que esto, hablando en el tema de crecimiento personal, que si yo lo pude hacer, muchos lo pueden hacer, ¿verdad? Que si tienes el deseo, hazlo, no te detengas. Eh, y creo que, no me quiero poner como ejemplo, pero pues a la vez, si no, no, es que Ejemplo. empieza uno de cero, con muchas limitaciones, muchos obstáculos, y es pues de que realmente cuando tú lo quieres hacer, lo vas a hacer. No importa los obstáculos y quién se ponga en medio, y si no te rodeas de gente positiva, porque a veces eso cuenta mucho también. Entonces, cuando nace mi tercer hijo, tengo dos varones y una niña, mi esposo y yo decidimos pues no tener más bebés. Entonces, decidí ponerme unos dispositivos que si alguien los conoce se llaman Essure o Isure en español, como se escribe, y empezaron a ser muy famosos porque eran dos dispositivos que se colocaban en las trompas de falopio con el útero, y eso hacía que hubiera un bloqueo para poder quedar embarazada, para que no hubiera ovulación. Entonces, la forma como me lo vendió el médico fue espectacular, sin efectos secundarios, no hormonas, que era un plástico muy fino que utilizaban en la NASA, porque yo fui muy clara con él y dije, yo no quiero metales, yo no quiero nada de estos dispositivos porque había escuchado a varias amigas que habían tenido malas experiencias. Me dijo, no te preocupes, esto es lo más sano que hay. No había folletos, era lo más nuevo que había. Era un proceso donde se hacía ambulatorio, no tenía que pasar por un hospital, una recuperación rápida. Y bueno, decido hacerlo, me convenció mi ginecólogo de muchos años, y ahí empezó mi calvario. Ahí empezó mi calvario, muchos problemas de salud. A través de el 2014 al 16 fueron 2 años muy fuertes, cuando finalmente Dios me revela, porque no fue ni la ciencia, estuve con cantidad de doctores, especialistas, hospitalizaciones, medicina alternativa, tratamientos con medicina de adaptógenos, estuve con una cantidad de acupuntura, muchas formas buscando para todos los problemas de salud que tenía. Y finalmente en un retiro espiritual Dios me reveló que eran los dispositivos que tenía. O sea, ni la ciencia, sino Dios. Y esto lo digo y lo aclaro. Y quien crea, no crea, es mi experiencia. Y finalmente cuando tengo esa experiencia, que es también un poco extensa explicarla, inmediatamente me voy a la oficina del médico, y cuando yo le comento que eran los dispositivos los que me estaban matando, porque literalmente me estaban matando por todos los efectos secundarios que tenía, más de 40 y tantos efectos secundarios, era una frase que yo siempre le decía a mi esposo, le decía, yo siento que estoy muerta en vida porque no hay cómo explicar los dolores, los síntomas, todo, ¿no? Entonces el doctor reconoce y dice, sí, ya tengo varios pacientes que han venido el caso como tuyo, pero tengo que aclarar esto. Estos dispositivos no se podían retirar así como otros dispositivos, son dispositivos permanentes. La única forma de retirarlos por medio de una cirugía, removiendo las trompas de falopio y en algunos casos el útero también, ¿sí? Entonces, de emergencia me sometí a esta cirugía y esta fue mis primeros órganos, se puede decir, que me tuvieron que remover. Para poder remover esos dispositivos, mi vida sí cambió mucho para mejor, pero nunca al 100%. Seguí teniendo muchas secuelas porque me detectaron que tenía una inflamación en niveles de toxicidad por los dispositivos que resultaron ser metales. Por lo tanto, mis órganos ¿cómo se dice? Contaminaron. Sí, contaminado, sí. Estaban contaminados, se estaban envenenando y tuve mucha inflamación, y a partir de ahí empecé a tener otro tipo de secuelas de salud. En la lucha de seguir buscando y querer estar bien, seguir visitando médicos, etcétera, fue una lucha muy difícil, muy dura, que
que finalmente en el 2023 se me descubre que tengo 2 tumores cancerígenos en el conducto biliar, ¿sí? Viajamos a México porque lamentablemente falleció mi suegra en el 2023. Llegando allá, supuestamente comí un queso que no estaba pasteurizado, me cayó mal, me hizo una infección y terminé hospitalizada porque me dijeron que era el apéndice. Ujú. Entonces, termino en el hospital por más de una semana porque se complicó la situación y ahí vienen y me retiran el apéndice. Entonces yo dije, bueno, ya voy a estar bien, ya todo pasa y mi situación se fue empeorando. En vez de mejorar, seguí empeorando. Tuve que retroceder el vuelo, quedarme por más de 2, casi 3 meses en México, hasta que pude viajar acá a Estados Unidos nuevamente. Llegando aquí, seguí empeorando y finalmente le debo la vida primero a Dios y después a mi esposo, porque en el momento que yo colapso por ser fuerte, porque la verdad que las mujeres nos hacemos muy tolerantes al dolor, eh, desarrollamos esa fuerza extrema, ¿verdad? Yo sé que para ustedes los hombres es un poco difícil de entenderlo, porque Sí, con una gripita ya se sí, están ya estamos muriendo. muriéndonos. En estos Entonces, días Arturo se enfermó del estómago y no salía del cuarto. No, me está muy 5 días sin ver. pues, ¿Ah? sí, sí, muy Sí, es entendible, ¿no? Es bien. entendible por todo lo que las mujeres tenemos que pasar, el periodo, la maternidad, el amamantar, el tener que trabajar, el cuidar hijos, es algo extra. Pero en resumen, mi esposo me lleva al hospital y descubre que mis 3 órganos, el páncreas, el hígado y ¿cómo se llama? El páncreas, el hígado y el intestino se habían inflamado tanto que estaban a punto de reventar. Estaban haciendo el trabajo de uno solo. Entonces yo estaba ya a punto de colapsar. Por eso digo que le debo la vida a mi esposo porque cuando me vio así, me dijo, o te llevo las buenas o llamo ahorita al 911. Entonces, bueno, ahí comienza la historia. Descubren que hay algo que está bloqueando el conducto biliar y, y me hacen una biopsia. Entonces, ahí después me dan el resultado y sale positivo a un tumor cancerígeno. Entonces, ahí me dice el doctor que me tengo que mover porque si eso brinca al páncreas, eh, pues tenía que contar mis días. Mm. Una vez que entra al páncreas se contamina, se empieza a contaminar el resto o a dañar y pues ya iba a ser muy difícil poder sobrevivir sobre eso. Empezamos a movernos, fuimos a un hospital de muy buena reputación, gracias a Dios, que es el John Hopkins aquí en Maryland. Y gracias a Dios me atendieron rápido. Y entonces me dice, mira, vamos a hacer algo donde vamos a tratar de hacerte una cirugía primero, que es una endoscópica, para ver si podemos remover ese tumor, porque si no, entonces vas a tener que pasar a otra cirugía. En inglés le llaman WIPO. En mi vida había escuchado una cirugía de este tamaño. En español se pronuncia Whipple, en inglés WIPO. Yo le digo, pero ¿qué es esa cirugía? Yo dije, bueno, entran, cortan, sacan y no pasa nada. Me dice, bueno, en primer lugar tenemos que ver, porque si tenemos que cortar solamente el páncreas. Y yo ahí me quedo asustada y le digo, ¿por qué tienes que cortar el páncreas? Sí, porque el tumor está pegado y si no cortamos el páncreas puede contaminar y dañarte más. Pero vamos a hacer primero esta cirugía endoscópica para ver si podemos. En enero, enero 3 del 2024, me programan en el John Hopkins, entro a quirófano. Yo estaba muy optimista de que esa cirugía iba a ser exitosa y cuando despierto de la anestesia, me dicen que no, que encontraron otro tumor más pegado al páncreas. Entonces se tenía que proceder por esta cirugía, que es una de las cirugías, pues los doctores dicen que es una de las más fuertes, que todas, yo siempre digo que todas las cirugías son peligrosas, ¿no? Y son riesgosas. Pero esta era fuerte porque se tenían que involucrar 5 órganos al mismo tiempo. Entonces vengo, que ya me habían sacado las trompas de falopio, ya me habían sacado el apéndice y ahora son 5 órganos. En estos 5 órganos había que cortar un 30% del páncreas, un 30% del estómago, un 25% del intestino delgado, sacar la vesícula biliar y cortar el conducto biliar y reacomodar todo el sistema digestivo y hacer todo. Y me dijeron, si no procedemos, las posibilidades de vida son muy bajas, de que pueda sobrevivir.
Y obvio, ¿no? Cuando te dicen todas las consecuencias que puede haber en este tipo de cirugía, pues es lo peor en posibilidades de sobrevivencia. Entonces, creo que esta es una de las partes más difíciles que me ha tocado vivir en mi vida personal. Claro, ya con ese cuento que nos estás echando ya estamos, ya yo estoy así que bueno, uno se pone como que pensando y se pone como en tu posición y todo porque tengo entendido, o sea, por un dispositivo que te colocaste inicialmente, o sea, que una recomendación que quizás le darías a las mujeres que tienen eso es que vayan a chequearse eso lo más antes posible, ¿verdad? Sí, yo estoy segura que hay personas que tienen estos dispositivos y todavía no saben que quizá este sea uno de los factores en que están teniendo este problema de salud, ¿no? Ojalá que este testimonio sirva Sí, para que abra puertas y que vea que el cuerpo que Dios hizo es tan perfecto y cómo el cuerpo reacciona, cómo te habla y a veces lo ignoramos porque nos sentimos muy fuertes, porque pensamos que va a pasar, porque eh, pensamos que es normal o porque estamos muy ocupados y no le damos el tiempo de atendernos. Y realmente el cuerpo te habla, es muy sabio, Dios lo hizo muy sabio. Y todo esto pues me ha quedado de esta experiencia, ¿no? Finalmente llega esta cirugía, fue un proceso muy difícil, tener que digerir la noticia, tener que digerir que quizá, ya me voy a poner a llorar, sea la última vez que yo abrazo a mis hijos y a mi esposo. Y yo creo que en mi vida había llorado tanto como lloré. wow, la pasaste mal, no te preocupes, no te preocupes, toma un Sí, poquito de agua, te entendemos y qué bueno, que al final estás expresándote y todo eso te viene a la mente. sí, lo cuento porque esto es para darle esperanza a todas las personas que estén pasando algún proceso difícil de salud, que nunca pierdan la fe, que Dios nunca nos abandona, Dios siempre está presente, lo tengo muy claro. Eh, a veces Dios se queda en silencio, a veces Dios se queda callado y a veces pensamos que Dios nos tiene olvidados y Dios nunca se olvida de nosotros, siempre está ahí. Yo siempre he pensado que es una lucha espiritual, ¿no? Es una lucha espiritual y todo va a depender, muchas gracias. Dije, no voy a llorar, pero No te preocupes, aquí estamos en siempre, confianza. siempre es una lucha espiritual y trabajar tu fe. Y es por eso que estoy compartiendo esto. Es algo muy personal de mi vida, con todo lo que viví con mi esposo, con mi familia, con amistades y personas que estuvieron orando tanto por mí. Creo que el poder de la oración es muy fuerte. Invito a todas las personas que si están pasando un proceso difícil, que no dejen de creer en Dios, que no dejen de orar, que le pidan a aquellas personas que son de fe, que practican su fe, que oren. Creo que es una de las cosas que nosotros como seres humanos podemos aportar y apoyar mucho al prójimo. Creo que esta es una de las formas, como lo decía Miguel, de decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, orar por ellos, pedirle a Dios con tu corazón, funciona. Y eso es Que lo que sí, yo siento que me funcionó a mí. yo creo que sí, porque fíjate, yo me imagino que muchos de tus clientes, yo como cliente tuyo, como amigo tuyo, cuando supe que estabas pasando eso, también lo hice. Normalmente yo oro por mi familia y bueno, es algo que también estoy contando por primera vez y yo siempre cuando tú estabas en esa etapa lo hacía porque al final Sí, son cosas que uno ya ahí no gracias. vale ya el trabajo, ya no vale, no la mi contadora, como dice, no, no, ya hay otra cosa y me imagino que como yo, tú también tienes una buena relación con tus otros clientes y me imagino que cada uno lo hizo y su Sí, sí, estilo, a su manera, pero por lo menos durante todo ese proceso, yo soy de lo que trato más bien de, como de retirarme, ¿ve? O sea, como de siento que no quiero molestar, no quiero hacer eso. Yo ese contacto lo tenía más que todo a través con tus hijos, o sea, que les preguntaba, y a Elías, o sea, pero yo que llamarte, o sea, yo no quería hacerlo porque sentía que, bueno, tú necesitabas tu espacio y yo eso lo entiendo, pero lo que era la parte de orar y eso, esa parte sí me correspondía, lo que gracias. estaba Muchas lo que gracias. yo podía hacer. Y creo que es una de las cosas que nosotros podemos apoyar mucho. Vuelvo y repito, no siempre es dinero, no siempre cosas materiales, pero sí la oración cuando tu corazón lo haces de corazón tiene mucho valor y funciona. A mí me funcionó. Tuve muchas amistades, mi familia, mi esposo, no se diga, que vuelvo y repito,
Es, Ya me es, están dando ganas de casarme con Elías. ¿Ah? no voy a hablar bien de él. Elías, me quiero casar contigo, Elías, cuando veas el podcast este. No, de verdad que soy muy bendecida por tener un esposo así, que no me soltó ni un solo segundo en todo el proceso. Bueno, nunca me ha soltado, pero en ¿Y este cómo te va a proceso, soltar? ¿Ah? No se consigue otra igualito, si no, ese no se la consigue. ¿Ah? pero en este proceso, sobre todo que fue tan difícil, este, estuvo las 24 horas conmigo en el hospital. También una hermana que me apoyó, que quiero mucho, mi Carlita, que le mando muchos saludos. O sea, el tenerme que bañar, el tenerme que cambiar pañales, el que tenerme que dar de comer en la boca, todas las complicaciones que tuve en el hospital. Al tercer día tuve un ataque al corazón. eh, agarré La viste fuerte, muy cuatro duro. bacterias, una de las bacterias que son tan peligrosas que los antibióticos no hacían efecto. Entonces, sí estuve varias ocasiones en un hilito donde yo a veces hablaba con Dios y decía, ya, o sea, ya, me rindo. No más porque esos dolores de tantos cortes internos, no ves en qué momento eso va a parar. Ni eran 6 tipos de narcóticos, la insulina se te sube, perdón, te tienen que estar inyectando insulina porque el azúcar se sube, el páncreas, todos tus órganos están dejando de funcionar, en lo que empiezan a adaptarse al nuevo sistema. De verdad que todos los días le doy gracias a Dios, me postro hacia Él, porque el estar aquí, simplemente el estar aquí feliz Sí, es una compartiendo con bendición. ustedes, es una gran bendición. El poder ver regresado mi trabajo, el poder tener otros proyectos en mesa, que todos son de Dios, siempre digo que son de Él, pero el poder abrazar a mis hijos, el poder abrazar a la gente que amo, el poder ayudar a personas que Dios me permite, ¿verdad? Que nos pone en nuestra vida para poner un granito de arena, eso es una satisfacción que no tiene precio, no tiene Y precio. ahorita acabas de decir algo que me sonó mucho, que es que tuviste a punto, o sea, tú te rendiste, Me rendí. pero No a perdí la veces, fe, eso, no exacto, no perdí la la perdiste, fe. pero te rendiste y aquí voy al punto, porque rendirse no es que, pero, pero tuviste la fortaleza porque tuviste gente alrededor tuyo que te dio la fortaleza de, porque mira, es como todo, uno está haciendo un deporte, no, ya no puedo más, un maratón más, pero tú tienes gente aplaudiéndote, dale que sí puedes, dale que sí puedes, y Llegas. por eso es importante también, aparte de que tú puedes tener la mejor voluntad del mundo, ser la persona más emprendedora, pero también tienes que tener gente alrededor tuyo que crea en ti y que te rodea y que te quiere y que tú lo quieras a ellos para que pueda funcionar todo, porque uno solo no puede con todo, eso yo siempre lo digo, uno a veces se la da cuando, eso es uno de los errores que comete a veces la gente cuando es más joven, eso sí que reconocerlo. Los jóvenes a veces creen que pueden hacer todo, porque yo fui joven y yo decía, no, yo hago esto, yo hago lo otro, y de verdad uno lo hacía, pero ¿cuánto costó todo eso? ¿Cuánto nos costó todo eso de que cuando yo tenía un reto lo hacía porque lo hacía y lo terminaba? Pero bueno, eso costó muchas cosas. Entonces, lo más importante para ahorita, aparte de que busquen su contador, ¿verdad? Es que se rodeen de las personas adecuadas y correctas, porque uno no siempre tiene la energía, uno no siempre tiene el ánimo, y ahí están las personas que te empujen, en ese caso tu esposo, tu familia, tu gente en tu trabajo que siguió haciendo sus actividades a pesar de que tú no estabas ahí. Sí. Todo eso es importantísimo. Sí, como el dicho que dice, si quieres llegar a un lugar solo, vas a llegar rápido, pero acompañado llegas más Más lejos. rápido, sí, sí, sí. Creo que el entorno, vuelvo y repito, en el entorno en el que te mueves, de tu familia, los seres, amistades que se convierten como tu familia. Hay una señora que le voy a estar agradecida siempre también. No acabaría de mencionar nombres, pero a la señora Mauri, que fue también como mi guía espiritual y que siempre me estuvo apoyando, pidiéndole a muchos sacerdotes que oraran por mí. Tengo clientes que pues se congregan en sus iglesia. Yo respeto la creencia de cada quien, pero sí, todos estuvieron orando por mí. En una ocasión me llamó un clientecito y me llamaba y yo no me sentía muy bien para contestar, pero insistía tanto, conteste, conteste. Entonces mi esposo contesta y, y él estaban más de 900 personas haciendo oración y todos ahí mencionando mi nombre, aclamando a Dios y pidiendo por mí. Wow. Y eso a mí me tocó, pero tanto es porque yo dije, wow,
qué lindo, ¿no? Que haya gente tan buena, porque si hay gente buena, a veces nos enfocamos en que el mundo está echado a perder, en que no hay gente buena, que no confiese en nadie. Yo creo que sí, sobre todo cuando tenemos experiencias no agradables, pero siempre hay gente buena, gente de buen corazón. Me hicieron la unción de enfermos por varias veces, donde tienes que rendir a los pies del Señor y decir que se haga tu voluntad, ¿sí? Cuando salgo de cirugía, los dolores eran tan intensos, o sea, morfina, una cantidad de opioides, narcóticos, que no había nada que me quitara el dolor. Yo tenía mucho esa imagen cuando estaban crucificando a Jesús y yo digo, wow, sí que sufrió tanto y lo que yo siento morirme ya y saber que Jesucristo lo torturaron tanto y soportó tanta humillación, difamación, de todo, y al grado de crucificarlo. Y yo decía, esto no es nada para lo que él sufrió, pero ahí yo podía sentir un poquito de lo que Jesús había sufrido, ¿no? Y creo que eso nos falta mucho, ser un poquito más empáticos con el prójimo por las situaciones que a veces las personas pueden tener. Pero en ese proceso yo sí tengo que confesarte, Ricardo, Miguel y Arturo, que sí, no es que se fue mi fe, quizás se debilitó las esperanzas, pero sí llegó un momento donde yo le cuestioné a Dios lo mismo que Jesús le cuestionó cuando estaba crucificado, ¿verdad? Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? Yo sí lo confieso porque yo ya estaba súper, súper mal. Eh, Estuve pues más de un mes hospitalizada, más de 4 meses en cama, con drenajes por todos lados, sondas, de todo, ¿no? Entonces ahí sí, yo le pido perdón a Dios ahora, porque lo hice y le cuestioné eso. Yo dije, pero si Jesús lo hizo también, creo Eres que humana, siento un poquito de derecho también de hacerlo, claro, ¿no? por todo lo que pasaste. Pero sí, este es un mensaje claro que las personas no se tienen que rendir, que nunca dejen de aclamar a Dios, de que todo pongan primero a Dios. Señor, si eres tú el que es este proyecto, ayúdame para hacerlo, ¿no? Porque uno es el que tiene que tomar la acción. Así es. Tú eres el que tienes que decidir si realmente lo quieres hacer o no. Y ahí y es donde siempre a Dios primero, y las cosas van fluyendo. Increíble cómo Dios te va poniendo las cosas en el camino. Lola, ¿qué es para ti la fe? La fe, ay, tiene mucho valor, tiene mucho significado, es amor. Tú lo dijiste al principio, amor al prójimo, el amor a servir al prójimo. La fe personal en la que la he estado yo alimentando y creciendo, fortaleciendo, porque es algo que se tiene que trabajar todos los días. La fe se puede debilitar muy fácil si tú te dejas meter en las cosas del mundo. Ya me ha pasado, yo lo digo abiertamente. Es muy fácil desconectarte de Dios, es muy fácil distraerte, ¿verdad? Y dejar de practicar tu fe. Y en la forma como yo la fortalezco todo el tiempo es hablando con Dios, teniendo una intimidad con Dios. Les compartía fuera de cámara que ir a la capillita y hablar en silencio, meditar, es una forma de recargar tu energía, de recargar tus esperanzas, sueños. Son muchas cosas que te da el conectarte y hablar con Dios. Es una forma muy bonita. Quiero decir tantas cosas, pero no lo puedo decir porque realmente estoy muy enamorada de Dios. De verdad, todo lo que ha hecho por mí, por mi familia, por gente que conozco, pero en lo personal que me ha salvado la vida tantas veces, porque tengo otras historias, de verdad que no ha sido más que Después le vamos a Dios. traer para otro No podcast, ha pues yo, sido más que yo sé Dios. que, yo sé que Lola, yo sé que Lola es de que podemos durar aquí todo un día, porque Lola tiene cualquier cantidad de historias que podemos aprender, porque fíjate, en este caso estamos aprendiendo todo lo que le ocasionó a ella un problema, y yo sé que toda esta explicación extensa, bueno, ni siquiera, porque yo sé que es más larga, pero es para que de verdad las personas y las mujeres en este caso, y los mismos hombres también, porque a veces uno como hombre también le dice a la esposa, mira, haz esto y quizás con ignorancia, porque yo creo que uno lo hace bajo la ignorancia. Esperemos que este testimonio, o sea,
el que vaya a hacer esas cosas, que de verdad no sé, lo averigüe bien. No sé, yo no le puedo dar una explicación que tienen que hacer cada uno, pero que le sirva como testimonio. Lola, ya estamos casi a punto de cerrar, pero ahí tenemos unos minutos todavía. Cambiándote un poquito el tema porque quiero que me hables un poco sobre eso. Tú en la parte de tu empresa, ya nos dijiste ahorita en la parte generacional que tienes diferentes edades, personas trabajando contigo. Siempre tocamos un poquito este tema aquí porque, bueno, como ustedes ven, yo estoy trabajando con dos muchachos. Me encanta. ¿Cómo es eso de trabajar con tu hijo? Ajá, coméntanos eso. Trabajar con mi hijo, Sí, porque mis hijos Pero primero con el y con mi menor. esposo. No, primero con el menor. ¿cómo es eso? Del menor al medio, el mayor y al esposo. ¿Cómo es eso? Mira, ¿Es fácil o difícil? no, al principio fue muy difícil, lo tengo que confesar. Es un negocio familiar, pero ahorita estamos muy bien acoplados, pero al principio fue difícil. Y sí, porque, por ejemplo, con mi esposo, cuando él se incorpora a la empresa ya de tiempo completo para apoyarme más, tomamos la decisión y sí fue difícil porque yo era como que no tenía mucha paciencia, ¿no? Entonces era como que no le permitía que me preguntara dos, tres veces la misma pregunta. Entonces como que tienes que aprender rápido porque ni tengo tiempo de enseñar. Estamos con tanto trabajo, gracias a Dios, y te tienes que poner a leer y métete a tomar más cursos y dale duro. Porque también por parte de él yo sentía que, incluyendo mis hijos, se atienen a que todo lo tenía que aprobar yo, porque como yo era la que ya tenía más tiempo trabajando en eso, entonces como que les crea mucha inseguridad el no poder tomar decisiones, porque si algo hago algo mal, lo cual es entendible, ¿no? Ujú. Con mis hijos, el jovencito empezó cuando tenía 20, iba a cumplir 20 años, ahorita tiene 23. Él con el tema, es un chico que tiene un servicio al cliente espectacular, no lo digo yo, lo dicen todo el tiempo los clientes. Es un niño muy carismático y es pilas, pero con este tema del celular a veces se me distrae un poquito. Qué bueno. Bastante. Estos aparatitos, me ha costado mucho controlar. De ahí viene el mayor, también él comenzó hace 4 años, 5 años ya que se incorporó también con nosotros, tiempo completo. Y para él también fue un poquito complejo porque estaba acostumbrado a trabajar con sus propios tiempos, agente de bienes raíces, estaba trabajando en la parte de la psicología y tocaba en un grupo de música de rock latino, entonces venía a la oficina y era como que, pues yo trabajo según Sí, tiempo, ¿no? Entonces a era como ratos. que no, mijo, aquí o tomas Claro. esto o no, porque se necesita. Yo necesito una persona y si no, pues voy a tener que buscar quien te reemplace, porque yo no puedo contar con eso. Y ahí eso empezó a crear un poquito de conflicto entre madre e hijos, y luego estaba el tema de, ¿cómo te decimos? ¿Señora Lola o mamá? Y yo, no, pues delante de los clientes no me digan mamá. Sí, pero no estamos acostumbrados a decirte señora Lola. Entonces, con mi esposo, oye, amor, perdón, señor Elías, ¿no? Delante de los clientes. Entonces ya cuando veían que yo se me salía el amor, entonces ya era así como que, él es mi esposo, ¿no? Mi esposo. Pero es un poquito complicado, pero poco a poquito nos fuimos acoplando y fue cuando yo les decía, yo no les estoy pagando su cheque, quien se los paga son estas personas, gracias a Dios, que entran a esta oficina, porque competencia hay mucha, pero ellos son los que les pagan su salario, no soy yo. Entonces, les debemos respeto, responsabilidad, servicio y que se sientan que están siendo escuchados y atendidos, ¿sí? Entonces la responsabilidad es con ellos, no la tienen conmigo, porque somos un equipo y entre todos sacamos este trabajo adelante. Entonces siempre enfocándoles esa parte, porque a veces cuando están jovencitos y no entienden el Sí, tema de la responsabilidad que uno tiene, el sacar tantas cosas adelante, el trabajar con una renta, utilidades, tener que pagar los técnicos que son carísimos, que si ya no da suficiente dinero para cubrir todos los gastos, la nómina, tantas cosas, y la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad de dar la cara con el cliente. y tienen que ser en los tiempos, y eso es una de las cosas que yo a veces hablo aquí con mis dos Los chicos hijos, aquí ah, y con mis chicos y con mis hijos también, pero sobre todo que a veces el tiempo no es el tiempo de ellos,
porque yo a veces le digo, mira, vamos a empezar a las 8. Entonces, a las 8 es a las 9. Entonces, esa parte todavía no, a mí todavía me ha costado un poquito. Claro, sí, sí reconozco que también quieren terminar más tarde. O sea, pero yo digo, sí, pero a esa hora ya en la noche ya nadie trabaja, uno tiene que acostumbrarse a descansar, porque son como, no sé, por lo menos en mi caso con Arturo, él es más como, Sí. pero eso es algo, Sí, yo algo que uno también. se mete en la cabeza también. Porque tú también eres bien nocturna, pero si tiene un cliente, o sea, la oficina no abre a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde o en la noche, no, tienes que abrirla de día, Temprano. porque, Respetar los horarios. y respetar, exacto, entonces a veces tú puedes ser muy nocturno para a lo mejor hacer algo que te corresponda a ti, pero si hay compromiso, todo el mundo, o sea, lo normal es que uno trabaja de día. Y en la noche o en la tarde uno para, descansa, y yo entiendo esa parte. Empiezan, no, yo empiezo a las 9, a las 10 y terminan a las 8, 9, 10 de la noche. Pero para mí no es lo normal. No, eso con eso es conmigo. Contigo no, no, con Miguel no, Miguel sí le dice más a las 8. Viene así como que es como si hubiese dormido igualito. Como zombie. Es lo No, a las mismo, 7:30 que... pero trata de hacerlo más así. Entonces son cosas que a veces uno va. Ricardo, mira, yo creo que ya hablando en el tema de la juventud, las nuevas generaciones, como lo llaman ahora, creo que esto ya se está viendo más seguido con estos chicos de hoy en día. Eh, que tienen esta distracción, vuelvo y repito, este teléfono, que es otro tema extenso de hablarlo. Por lo menos en mi caso, me costó mucho poder manejar esto con mis hijos. Al mayor se lo di cuando tenía 18 años, era cuando recién comenzaba el boom de que los chicos tienen que traer teléfono y yo no se lo di hasta los 18 años. Decía que le hacían bullying, se burlaban de él, porque era el único que no tenía. Entrar en ese tema con él y explicarle que no lo necesitaba, bla, 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 fue un poco complejo, pero lo más que pude aguantar fueron 18 años, que creo que hasta la fecha él se ríe y dice, todavía mis amigos me hacen bullying. Después en el segundo hijo se lo di casi a los 16 años, ¿no? Dárselo a los 16 años, y esto yo lo aprendí de un cliente que me lo compartió y le dije, ¿me lo puedo copiar? Que me encantó el trato o la negociación que había hecho con su hijo, y ahí entré y negocié con los míos, ok, te voy a dar el teléfono, pero vamos a hacer un contrato. O sea, yo no te lo voy a dar así nomás porque eres mi hijo y porque te amo. Vamos a hacer un contrato. En el contrato vamos a poner reglas y en esas reglas se tienen que respetar. La que no respetes va a tener un día de castigo en su teléfono. Si fallas en estas dos, entonces va a haber tantos días de castigo. Hasta una semana, 2 semanas, hasta un mes. Y si es necesario retirarlo, lo vamos a retirar. Y obvio, entre esas reglas, ¿cuáles crees que son, Arturo? Reglas. No usar el teléfono en la noche. Usar el teléfono en la noche, no dormir con él, ¿Qué más? A lo mejor no juegos. Muchas horas en juego. A lo mejor limitar las a lo horas de mejor juegos, 8 horas así también. ¿Qué más podría decir? Las calificaciones. las calificaciones. Sí. Calificaciones. Primero, no dormir con el teléfono. A cierta hora tenía que estar en cierta área en mi cuarto. No, bajar las calificaciones. Mantener su cuarto ordenado. Un Mira, contratito que estaba en el lo espejo hiciste escrito. escrito Eso es bueno. y lo firmo. No, Lola, no le des idea. No, eso mire, yo creo que todavía tiempo. Todavía tiempo todavía de Ya hacer están eso. viejitos, ya Sí, están ya lo mío viejos, están viejitos ya ya, están pero bueno, viejos. todavía. Esto aplica Mira, a mí, para los más a mí jovencitos. con lo que siempre ellos me pudieron a mí dar la vuelta Las notas. era por las notas. Porque yo siempre le decía, no, que tú muchas horas en el teléfono, Pero traían que buenas esto, pero notas. siempre traían buenas notas. Entonces esa parte yo no la podía, o sea, cuestionar. Esa parte se me era difícil. Porque yo le decía, pero dura muchas horas en el teléfono. Así cuando me traían las notas, yo, vamos a salir bien en tus clases. Y siempre salían bien. Entonces, en esa parte a mí se me hizo un poquito Sí, difícil esa pero fíjate que negociación. no era En el solamente, cuarto y eso, el orden, no. no, Ahí nunca pude. son las notas. Estamos hablando del orden del cuarto. Ahí nunca pude. Calma, poco tenerlo perfecto, pero sí ordenado, lo más que se pueda. Este, la otra era de no dormir con él, porque yo ya escuchaba, te digo que mis clientes han sido, he aprendido, sigo aprendiendo muchos de ellos, donde me contaban experiencias, que sus hijos ya estaban teniendo muchos problemas de salud por no dormir, porque ya no les podían quitar el teléfono, no sabían cómo controlar, y yo veía que se les salía de control totalmente. Entonces ahí es donde dije, yo tengo que, con mi esposo, le digo, me tienes que apoyar, porque el día que no cumplan, que va a pasar,
lo más difícil era cumplirles el castigo, ¿sí? Y mamá, perdóname, dame otra oportunidad, te prometo que ahora sí. Yo dije, bueno, Eso cuesta. todos merecemos una segunda oportunidad, ¿por qué no? Pero ya venía la tercera, venía la cuarta, no. Y reténlo y quítalo. Y te vas a la escuela sin teléfono. Entonces ya eso a los papás también nos crea mucha ansiedad de Ujú. saber que ya no hay contacto con tu hijo. Y Exacto. que si algo pasa, ¿dónde lo voy a contactar? Ay, sí sufrimos nosotros cuando pusieron la regla de que nos teníamos que dejar el teléfono en una cajita o algo así. Yo creo que nunca di mi teléfono, nunca. No, Seguro no lo digas en público. no, es que me van a decir, ya me gradué. No No, se graduó. no, yo nunca le di mi teléfono a ningún profesor. No, Ajá, ¿qué hacías con el teléfono? no, lo dejé en el bolso. A mí, tipo, yo de ponerlo en una caja, yo no pensaba una emergencia o algo así, que ya llegó a pasar, yo dije, no, imagínate tener el teléfono en la caja, pase algo, no puedo llamar a mi mamá, a mi papá o a quien sea, no. Porque Sí, es lo lo dejé en mismo, el una bolso. emergencia te levantas y o sea, No, porque está en la caja en otro lado, Está sí. en una cajita con una llave seguro. O sea, pero con el profesor en el salón o no. bueno, imagínate que el profesor se va para el baño y nadie puede abrir esa caja. Sí, o sea, al final lo que él dice es la dependencia que uno tiene con esto y nosotros también lo hacíamos como papá, que tú decías, bueno, yo prefiero que tenga el teléfono porque no quiero que se vaya para la escuela sin el teléfono, pero entonces uno quería ver cómo se lo quitaba, pero se lo daba, Sí. era un enredo. Bueno, mi hija ahorita va a cumplir 17 años, la menor, en este mes, a unos días, y todavía no duerme con teléfono, no duerme. Y las veces que no lo respetó, porque en la noche se me filtró por ahí agarrarlo, que la descubrí, ahí tuve que cumplir el castigo Claro. según el acuerdo que habíamos tenido. Entonces, fue difícil, la verdad, para mí como madre fue difícil tener que cumplir con ese castigo, pero aprendió muy bien la lección. Pero ¿cuál fue el mensaje de esto también? El mensaje es que las cosas se tienen que ganar. Entonces, para ellos, tener un teléfono era de mucho valor, porque no era nomás Sí. dármelo por dármelo, porque ya todo el mundo trae teléfono y porque es una necesidad. No, sí es una necesidad, pero es un lujo también. Entonces, el hacerles traer que ellos trajeran un teléfono, así fuera el más viejito, es el hecho de saber que se lo ganaron con esfuerzo, ¿no? Ese era otro mensaje principal de darles a ellos. Sí, y bueno, y para cerrar, te voy a hacer una pregunta, bueno, como dos preguntas más, pero ¿utilizas tecnología en tu negocio? O sea, inteligencia. Inteligencia artificial. Por Inteligencia ejemplo. artificial. Ta, ta, ta. Mira, nos hemos tenido que poner, porque tú sabes, Ricardo, que a nosotros ya nos estamos quedando atrás. No es que te esté diciendo, Te estás quedando tú. Será Te estás quedando tú. Yo estoy tratando de no quedarme. cuando mis, Sí, es verdad, yo cuando también. mis clientes me dicen, ay, señora Lola, ya nos agarró la edad, ya estamos viejitos, yo le digo, a mí no me metan sus problemas. Ajá, es un problema Eso. suyo. No, bromeando, ¿no? Mira, si no sé, con mis hijos, así como tú tienes el apoyo de tus hijos jovencitos, también yo tengo ese apoyo con mis hijos. Me han sacado de muchos apuros gracias a la inteligencia artificial. Mamá, tenemos que agarrar este programa, tenemos que agarrar aquel. Cuando estamos investigando algún tema de las leyes fiscales y que no lo sabemos interpretar muy bien porque el vocabulario a veces es un poco difícil, aunque mis hijos hablan muy bien inglés, le digo, a ver, vamos a preguntarle al chat GPT a ver qué nos dice, ¿no? Que te analicen. Pero no te puedes confiar completamente. Ya lo descubrimos algunas cositas que no sabe muy bien. No te puedes confiar 100%, pero sí nos ha sacado de algunos apuros. Honestamente, sí acudimos a ella. Wow, qué bueno, ¿eh? O sea, que siempre, mira, ahí diste un mensaje importante, que es que creo que la parte de inteligencia artificial no es una ley, pero mientras lo hagamos con jóvenes, creo que es más fácil el proceso. Hay Sí. personas que yo he visto en las redes que no son jóvenes y lo llevan muy bien, pero son personas que, qué sé yo, estudiaron, no sé, ingeniería de sistemas y toda su vida fue computación y bueno, tuvieron que adaptarse rápido a la inteligencia artificial, pero los muchachos lo agarran así. O sea, Impresionante. sin tener que haber estudiado nunca nada y lo manejan bien. Y yo también le pregunto a ellos, mira, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace a otro? Y ellos siempre... y ahorita estábamos hablando sobre el podcast, estábamos hablando de una tecnología y llamaron a otro chico y le dijeron, no, hazlo con esta aplicación, que ahí descargas esto. Y yo digo, bueno, a mí me hubiesen explicado eso a mí, y yo digo, no sigo haciendo el podcast, porque ya es para mí como otro nivel. Ujú. Y entonces ellos dicen, ok, sí, la meto Se en... pierde. Ese la entiendo, ok, sí, ok, entonces hace enseña, no, ya sí, ya entendimos. La próxima vez lo voy a poner a él a configurar las cámaras. No,
No hacemos el podcast. Pero mira, Ricardo, Tú dijiste que no te estabas quedando atrás, así que demuéstralo con acciones. Demuéstralo con acciones. Porque Claro, no no, se va a pero quedar atrás. uno tiene que reconocer Mañana se pone a cuáles son lo que uno, hasta donde uno llega, ¿verdad? Y hasta cuando uno necesita. Y eso lo da es la experiencia. La experiencia te da a ti es cuando tú necesitas apoyo. Cuando tú eres joven, tú todavía no reconoces tanto eso. Pero cuando tienes experiencia, sí buscas, necesito en este momento apoyo. ¿Cuántas personas de 20 años, de 18 te buscan a ti como contadora? Casi es difícil que lo hagan pronto. porque ellos creen que no es necesario. Pero cuando ya tú tienes un poquito más de experiencia, dices, no, la necesito. Entonces la experiencia te da muchas cosas también que cuando jóvenes tú dices, no, no me hace falta. Pronto vas a tener 2 nuevos clientes, Lola. Ah, bienvenidos, ok, bienvenidos. Mira. Y negocio. uno más que te voy a preparar es para que seas comprador de tu primer casita. Ese es un tema, mira, algo que a mí me apasiona en mi trabajo, y lo tengo que decir, que me apasiona, así como mencioné en la experiencia del negocio que tuvimos ahí en Guadalajara, donde yo vi dónde era la parte que fallaban los otros empresarios para ofrecer su servicio de pintura, eran los tiempos de entrega, ¿no? ¿Cuál fue en este trabajo de los impuestos, de ofrecer estos servicios de declaración de impuestos comerciales, personales, registro de empresas, asesoría, etcétera? La mayoría de las quejas era donde voy a hacer mis taxes, bueno, hablando en el Spanglish, donde voy a hacer mi declaración de impuestos, no me explican nada. Esa era la queja de la mayoría de la gente, no me explican nada, llego 5 minutos, ya estoy lista, le toca pagar tanto, le devuelven tanto, allá firma y el que sigue. Entonces ahí yo dije, ahí está Ahí está el Ahí está negocio, mi el punto. diferenciador. Entonces, le dedicaba, yo decía, bueno, no me importa que me demore 1 hora con cada cliente o más, hasta que el cliente entienda bien por qué le tocó pagar o por qué le devuelve, cuáles son los créditos que sí calificó y cuáles no, el por qué sí entra una depreciación y por qué ya no, por qué entra una amortización y por qué ya no. O sea, son temas que yo lo trato de hacer de una forma bien simple, como decimos, a peras y a dibujito, Así como a mí me explica. Yo le digo, explícame con manzanita y y perito. perita. Pero sí, Lola. sí me doy a entender Sí, bien. sí, sí. Lola, sinceramente, ¿cuál es el cliente que más pregunta? La verdad, la verdad, la verdad. Así, ¿de verdad? La verdad. No, yo no. ¿De verdad? Lo tiene al lado. ¿De verdad? La verdad. No deben haber personas que preguntan más que yo. No, imposible. Honestamente, Sí, 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 sí. creo que él está uno de los primeros de los tops. Sí. De De los los tops. número uno. Pero ¿saben qué? Uno tiene que preguntar. Pero a mí me encanta, porque las preguntas que hace son clave, importante para él poder seguir avanzando en su negocio. Y eso es bueno, y eso es lo que yo siempre le digo a mis clientes, pregunte y no tenga pena. Solo eso sí, cuando me busque solamente téngame un poquito de paciencia, pero yo le voy a dedicar el tiempo y yo le voy a decir el por qué sí, por qué no, y le voy a ayudar. Eso también es bueno para ti. Que te Claro, hagan preguntas. practica de una vez con Te Ricardo. prepara por si la próxima Mira, tengo otras amistades que tienen sus negocios de taxes. Siempre algunas me decían, es que tú le dedicas demasiado tiempo al cliente, no te valoras. Así me decían a mí. Sin embargo, eso fue lo que me abrió también más puertas para seguir Claro. creciendo y tener una estabilidad, ¿no? Yo creo que en un negocio, si no hay crecimiento, por lo menos que no baje, ¿no? Entonces, mantenerte, sobre todo hoy con tanta competencia, con tanta tecnología de lo que estamos hablando, no es fácil mantenerse y competir, ¿verdad? Bueno, lo que llaman competencia, yo no llamo competencia, porque realmente yo siento que negocio hay para todos y de verdad cada quien conecta con sus clientes, ¿verdad? Entonces, en la forma como tú les explicas, de cómo los atiendes, cómo se sienten ellos importantes, que de verdad les importas. Entonces, yo me tomaba todo ese tiempo y yo les decía, señor, usted tiene que saber. Un ejemplo claro, cuando llegan clientes a solicitar alguna asesoría, alguna información y ya tienen una corporación registrada, yo les pregunto, ¿qué tipo de entidad? ¿Qué tipo de entidad tienes? O cuál es en qué clasificación te encuentras, o si tienes algún tipo de elección o cosas así. Nadie sabe, la mayoría, 99% de las personas no saben en qué estructura está, ni qué tipo de responsabilidades, ni qué tipo de beneficios tiene. Sí, es verdad, es así. Y fíjense, ya como digo, ya estamos casi por culminar, pero yo una de las cosas que utilicé el servicio de la empresa de Lola, me recuerdo, yo compré mi primera casa con tu ayuda y mi segunda casa también, en la parte de inversiones y siempre le he preguntado sobre eso. Ella me ayudó
desde el principio, porque yo me acuerdo cuando le dije, bueno, Lola sabe cuando yo llegué aquí que llegué como prácticamente sin nada, preguntándole todo, mira Lola, ¿y cómo Estoy muy orgullosa de ti, todo el crecimiento que has tenido. que le dije, ayúdame, ¿cómo hacemos? Quiero comprar mi casa, que te acuerdas que vivía rentado y todo eso, y me ayudaste con todo el proceso para que sepa las personas que el contador no solamente es el que le saca los taxes y ya, no, me ayudó a preparar todo mi proceso, que lo saben hacer son ustedes, yo no, y para que yo pudiera calificar, incluso me ayudó con, ahí estoy bien, con ayudar a la persona que me dio el crédito y todo, o sea, me ayudó con la persona, Esa todo, conexión, las elaborar tus conexiones. taxes, porque normalmente Sí, los taxes corporativos y ujú, personales, tenía todas las conexiones, entonces me dijo, mira, te puedo recomendar a esta persona, y con la persona que ella me recomendó, con ellos pedí el préstamo y me aprobaron el préstamo y después lo volví a pedir como al año y poquito, porque te recuerdas que me tocó mudarme y volvimos a hacer todo el proceso. O sea, no es solamente taxes, le voy a sacar sus taxes y ya. No, es que tienen una asesoría para comprar casas, para montar negocios y para otras cosas más. Pero todo eso lo pueden conseguir ¿dónde? ¿En dónde pueden ubicar a Lola? O sea, En powertaxsolution.com. De todas formas, todo eso lo vamos a dejar abajo en la descripción. Ahí pueden encontrar. Ahí la van a contactar, ahí están sus números de teléfono, su ubicación. Ella está en el área, maneja todo lo que es el DMV, ¿verdad? Todo lo que es el a nivel DMV nacional, a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional, ella las puede asesorar en todo el proceso y como esto va a llegar a nivel nacional, no deje de el contactarla mundial. y a nivel mundial. Sí, bueno, mundial no. Internacional, Imagínate que le manden a internacional, hacer unos taxes, internacional, unos porque, taxes, unos taxes. por lo menos mi familia en Venezuela lo va a ver. Y la familia en México, así que somos internacionales. Sí, Entonces, si sí. quieren comprar la casa, también con Lola también. También lo ayuda en todo ese proceso, porque es un proceso de inversión. O sea, como te digo, Lola tiene en su servicio real estate, bueno, yo taxes, no soy realtor, pero mi hijo el pero el mayor, hijo, y trabajamos en pero en tu equipo. oficina ofreces el servicio. Sí. Y te voy a decir algo, Ricardo, y esto es para que también muchas personas sepan, a veces le echan mucho la culpa al preparador de impuestos y yo quiero aclarar esta parte porque a veces se me hace injusto que lo señalen de esta forma. El preparador de impuestos no tiene la obligación de, de darte una planeación fiscal, de decirte cómo puedes hacer para comprar una casa porque no es su campo. Ujú. Tú llegas y le dices, esto es lo que tengo y el preparador te va a hacer tus taxes como la palabra lo dice preparar, ¿no? Ok. En el caso de nosotros, que hacemos, digamos, un poco más la diferencia, es porque ofrecemos los servicios de compra y venta de vivienda. Con mi esposo también hacemos este negocio de flippings, de comprar casas, renovar, que por cierto ahorita estamos haciendo una casa nueva aquí cerca. Bueno, estamos en esos proyectos, pero ya también desarrollamos un poco, por no decir bastante, la experiencia de lo que conlleva construir una casa de cero o estar haciendo renovaciones, revender, representar a un cliente para comprar, representar a un cliente para vender. Entonces, el preparador, ¿verdad? En el caso de nosotros, como involucramos estos servicios, es muy importante formar una estructura y hacer una planeación cuando un cliente quiere comprar una propiedad para que la declaración de impuestos esté bien elaborada y el prestamista no ponga obstáculos para que sea algo que te niegue el préstamo, porque estos taxes no están bien elaborados, Ujú. etcétera. Entonces, es muy importante si eres dueño de un negocio o un trabajador independiente, cómo tienes que llevar la estructura, cómo tienes que hacer la declaración, de forma que pagues menos impuestos, pero a la vez califiques para el préstamo que tú deseas. Entonces, todo eso lo trabajamos en conjunto y quieras o no, te demanda tiempo, ¿verdad? Porque entonces hay que estar revisando muy a Sí, sí. detalle todo eso. Por otro lado, en el tema migratorio también. Nosotros no ofrecemos servicios migratorios, no damos asesoría legal, pero sí tratamos de involucrarnos un poquito. Por ejemplo, si tú me dices, mira, yo soy casado y voy a pedir a mi esposa y a mis hijos que estoy trayendo de mi país. En tu declaración de impuestos tiene que haber no, un mínimo de ingreso para que tú puedas ser 100% sponsor por tu esposa y por tus hijos. Es un ejemplo. Entonces hay personas que son trabajadores independientes y muchas veces sus taxes, que su declaración queda con ingresos muy bajitos, que se ven la necesidad de tener que pedir a terceras personas apoyo, ¿verdad? Entonces digo, para que no haya esa necesidad, vamos a trabajar con esto, esta es la tabla que esto, pero también necesitamos que consultes bien a tu abogado
si estos taxes te van a servir bien, ¿verdad? Entonces tratamos de cuidar al cliente hasta lo máximo para que ellos vean que sí nos preocupamos por Claro, ellos, que hay un valor. porque ese tema a nosotros no nos debería de importar, pero sin embargo sí nos importa. El día que sabemos que un cliente recibió su social, su permiso de trabajo, celebramos con ellos de alegría, de felicidad, ¿verdad? Porque especialmente por la situación que estamos viviendo ahorita, entonces es de celebrar lo que ellos sientan Claro, y sí. que estuvimos ahí para ayudarlos. Otro punto importante, si una pareja casados viene y me dice, yo quiero hacer los taxes separados porque me dicen que así me dan más dinero. Bueno, primero te explico cómo es la ley. Segundo, cómo deberías, la obligación que tienes en declarar y cuáles son las opciones. Pero tercero, si te vas por una opción que no es la correcta, pues entonces te va a afectar. ¿Estás en un trámite migratorio? Sí, ok, te va a afectar para el tema migratorio. ¿Estás pidiendo un préstamo para tu hijo estudiantil para la universidad con esos programas del FAFSA? Te va a afectar. Entonces nos metemos más allá de lo que deberíamos y eso demanda tiempo y tu tiempo tiene un valor, Correcto. pero lo dedicamos con ese amor al cliente, porque si el cliente se sintió que nos preocupamos por él, por asesorarle más allá de lo que es algo fiscal, también, entonces es un cliente que con gusto va a regresar, Claro. que sintió No, que sí se le ayudó. y va a recomendar a otro y así sigue Tiene la... una recomendación que es la de boca a boca. Exacto. Entonces, Es algo que uno, sí, es algo que vale, porque a mí siempre me preguntan, le digo, no, mire, yo puedo mandar a, creo que muy gracias. Me ha recomendado una cantidad de clientes y lo agradezco muchísimo. y uno lo va haciendo porque, bueno, si a uno le funciona, uno tiene que Sí, mire, recomendar. recomendar no es fácil, ¿verdad? Porque No, a veces yo uno casi no no lo queda hago. bien. Yo también soy muy Yo casi no delicada lo para hago. recomendar, pero Me cuesta un poquito, pero agradezco. bueno, Lola, mira, ya prácticamente, bueno, ya llegamos al final del programa. Quisiéramos unas palabras tuyas para despedirte. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sentiste esta noche aquí en Bien, esta? Sí, súper cómoda, muy, primero agradecida con Dios nuevamente por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo esta mesa, este podcast. Quiero desearles mucho éxito, yo sé que les va a gracias. ir muy bien, Gracias. se siente la buena energía, se siente ese carisma, se siente esa conexión, ¿verdad? Que lo hacen sentir a uno cómodo, yo sé que les va a ir muy bien. Y bueno, nuevamente decirles a las personas que siempre tengan presente a Dios para todo, cada proyecto, primero ofrecérselo a Dios, incluso hasta cuando yo voy a invitar a una persona a mi hogar, le pido que, Dios, que sea Dios el que abra las puertas de mi hogar, del negocio, de cualquier parte. En resumen, nunca perder la fe, siempre hablar con Dios y ofrecérselo todo a Él. Amén. Amén. Gracias, Lola. Gracias Lola, gracias Arturo, gracias Miguel por este nuevo episodio. Y bueno, esperemos que lo disfruten al máximo, así como lo hemos disfrutado nosotros desde aquí. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente. Gracias. Bye. Bendiciones.